¿Cómo están? Les saludamos este grupo de revoltosas porque hoy queremos no olvidar cómo las mujeres nos hemos organizado a través de toda la historia para obtener nuestros derechos. Y sí, muchas de ellas son los antecedentes inmediatos y también, por supuesto, muy positivos para las luchas feministas, de los feminismos, y lo decimos en plural con toda la intención, para entender que estas luchas no han sido homogéneas y son muy diversas. ¿Qué pasa con aquellas mujeres y organizaciones que están luchando día con día, organizándose, aunque no estén dentro del cobijo del feminismo como tal? Bueno, pues este es el planteamiento inicial en Para No Olvidar y arrancamos con la historiadora Tamara. Muchas gracias, Natalia. Bueno, pues yo estoy muy contenta de que estemos hablando sobre esto aquí todas nosotras, porque creo que es algo que hemos discutido o que se discute en redes sociales, por ejemplo, o en diversos grupos, organizaciones de mujeres sobre todo, desde la autocrítica, por ejemplo, hacia los feminismos, pero bueno, celebro mucho que esté en televisión y que toda la audiencia pueda compartirlo también. Bueno, yo quisiera arrancar con estos movimientos desde los derechos humanos, ¿no? En México, y yo diría que en el mundo, las mujeres estamos liderando o bien acuerpando muchos movimientos en derechos humanos, ¿no? Hablo de, por ejemplo, en el caso mexicano de América Latina, los feminicidios, ¿no? Las cabezas que lideran estos movimientos, quienes han hecho política pública, son mujeres. Quienes están también al frente de, por ejemplo, la lucha por los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional en México, son mujeres. Las directivas de distintas organizaciones internacionales con presencia en México, como Amnistía Internacional y la OIM, son mujeres. Entonces, hay una clara participación de nosotras y que bueno, eso está, digamos, en las luchas organizadas, ¿no? Pero también tenemos otros casos muy interesantes como el de las Madres Buscadoras, que son organizaciones también muy bien organizadas, que aunque cuentan con hombres dentro de sus equipos, los nombres pues son Madres Buscadoras. Y vemos esto en otras partes del mundo, ¿no? O sea, hablamos de mujeres, las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, las mujeres siempre en esta búsqueda por las y los desaparecidos, la búsqueda por la justicia, por sus hijas. En Chile también, ¿no? Quienes hacen esta búsqueda de los desaparecidos de la dictadura son también las mujeres, ¿no? Las que están dando la cara pública, quienes se arriesgan día con día son las mujeres, ¿no? De quienes escuchamos que son desaparecidas por hacer justicia y por buscar, son mujeres, no son las madres. Entonces, desde ahí quisiera decir que hay un posicionamiento muy claro, aunque no todas se inscriban o se nombren feministas, sin duda son luchas que estamos encabezando las mujeres. Ahora que hablabas un poquito de esta cuestión de feminicidios, también podríamos hablar de luchadoras sociales como Kenia Cuevas, buscando que la memoria de Paola Buenrostro sea algo que esté en la sociedad mexicana, hablando de toda la diversidad de personas que son sujetas políticas cuando hablamos de estos temas. Ahora que ya abrías un poquito el panorama de lo global, pensaba en Vandana Shiva, una mujer que en la India dijo, a ver, es que se están cultivando árboles, pero estos árboles al momento de dar trabajo no le dan los mismos beneficios a varones que a mujeres. O pensar en ejemplos de lo que podríamos mal llamar primer mundo, como los japoneses que aceptaron que desde 2006 a todas las mujeres que hacían exámenes para entrar a las escuelas de medicina les quitaban los puntajes para no tener médicas mujeres, ¿no? Entonces podemos ver cómo todo está de alguna forma, de cierta forma contemporánea, ¿no? Lo vemos en las calles, lo vemos en nuestras familias, lo vemos en nuestra inmediatez y creo que esa es una parte bien interesante, que somos muchas, de muchas formas y que al final del día nuestras mujeres pueden dolernos mucho. Y hace unos momentos, Mafer, también nos estaba diciendo Tamara que las mujeres acuerpamos y pienso en la cuerpa o el cuerpo como este territorio, como este medio en el que las mujeres también hemos ido luchando, pero que también los cuerpos feminizados han sido territorios de conquista y de distintas violencias a través de la historia. Sí, justo es el primer espacio de dominación que tenemos todas las personas, ¿no? Pero también es el primero en el que históricamente hemos dado respuesta o nos hemos organizado o ha servido como medio de organización.
Y creo que históricamente podemos rastrear muchísimos ejemplos. Ahorita se me ocurre el de la colonia, porque lo atraviesa no solamente el patriarcado, sino también vamos a ver la cuestión de clase y raza. Entonces, el ejemplo que se me viene a la mente es el de las mujeres afrodescendientes que llegan acá y a través de su cuerpo, cómo se proyectan en él, cómo conviven con los medios y pues dan una respuesta, ¿no? En cómo se visten, los amuletos, qué prácticas van a tener de cuidado, cómo van a moverse, cómo van a interactuar con los demás. El baile también es súper importante, ¿no? Entonces, era una respuesta para seguir cuidando su identidad y haciendo que se preservara. Y pues es un legado importante. También pienso en las mujeres indígenas que de alguna manera también acompañan este proceso y al final son las primeras llamadas brujas en este nuevo mundo, ¿no? Son las primeras sancionadas por la Inquisición, también porque pues al ser cuerpos distintos al de las mujeres hegemónicas en Occidente, pues también se les tacha de provocadoras, también tienen que adaptar la vestimenta, también a su ritmo de vida, trabajan con el cuerpo de manera distinta. Entonces creo que también hablar del cuerpo es muy importante, de mujeres, personas gestantes y también los cuerpos feminizados han pasado por muchas violencias que, como dije, no solo tienen que ver con el patriarcado, sino también hay muchas opresiones de clase y de raza. O la exotización misma, ¿no? Pensar en las mujeres latinas como si fuésemos una especie de arquetipo cuando realmente somos bien diversas. Sí, y también me gustaría enfatizar que podríamos dar como ejemplos particulares, pero otra cosa que pasa en la historia es que obviamente al ser mujeres que sufren tantas opresiones, pues no están dentro de la historiografía, ¿no? Entonces también es muy difícil rastrearlo y cómo también las luchas de las mujeres o las maneras organizativas de mujeres no han tenido tanto foco en la historia. Entonces seguramente nuestros ejemplos para exponerlo van a ser más contemporáneos o más recientes. Claro. O casos particulares. Y aunque sí nos podemos ir hasta el siglo XIX, por ejemplo, con Rita, que tenía otra manera también de educar y de incluir a las mujeres para poder crear ciertos avances, Tamara. Sí, justo Rita Cetina era una profesora, una maestra, pero además era poetisa, era escritora, era una mujer con una convicción muy grande de la educación como una herramienta para, bueno, mejorar a toda la sociedad. Y en ese sentido, Rita Cetina creó dos instituciones educativas en Yucatán en 1870 bajo el nombre de La Siempre Viva. Esta fue una escuela para señoritas y también una escuela para niñas, pero para niñas pobres, ¿no? Y justamente esto me lleva a pensar en esto que decías, Nares, ¿no? Cómo estas profesiones feminizadas, por ejemplo, o sea, la feminización es atribuirle rasgos de mujer o de lo que estereotípica o arquetípicamente hacemos las mujeres, ¿no? ¿Qué es esto? Cuidar, educar, ¿no? Entonces, bueno, el cuidado y la enseñanza es algo atribuido a las mujeres y por lo tanto una de las primeras profesiones que ejercimos las mujeres fue la docencia. De ahí que no es raro que las primeras feministas mexicanas hayan sido maestras, ¿no? Y por eso me parece muy interesante el caso de Rita Cetina. Yucatán fue un semillero de feministas como Elvia Carrillo Puerto. Por eso también allá se dan los primeros congresos feministas de 1916. Pero este caso con Rita es muy interesante porque Rita no solamente observa la importancia de educar a las mujeres, ¿no? Así, a estas que podían acceder a educación y pagar por ella, sino también a las niñas pobres, porque hay una convicción de que la educación es una herramienta para mejorar la vida de toda la sociedad. De ahí que además empieza a formar a otras y le da un espacio a sus compañeras, también maestras, de que abran una revista que también se llamó La Siempre Viva, y esta va a ser la primera revista en la que solo escriben mujeres en México, cuando antes se tenía que hacer con seudónimos e incluso hasta el siglo XX. Muchas mujeres, incluso aquellas tan destacadas como Carmen Cerdán, tenían que usar seudónimos para poder publicar en la prensa mexicana. Rita se adelantó muchísimo tiempo y es una maestra de verdad de la lucha, de la organización de las mujeres y de todo lo que podemos hacer, ¿no? Pienso también en las luchas de las trabajadoras, de las campesinas, incluso guerrilleras también, Ares. Sí, bueno, que también son casos muy distintos, ¿no? Tenemos el desarrollo del feminismo, sobre todo en las ciudades, pero también qué pasa con las mujeres que también participan en los movimientos o procesos históricos de nuestro país. Y
ahorita se me vino a la mente qué sucede con las mujeres en la revolución o las mujeres campesinas cuando se la ven terriblemente difícil, incluso en el reparto agrario, ¿no? Porque al final muchas de estas mujeres se quedan al frente, pero les cuesta que se les haga justicia con el reparto agrario porque tenían que comprobar su papel como proveedoras del hogar o... Sí, o sea, era mucho más difícil que ellas pudieran obtener la propiedad, ¿no? Entonces, pues esos ejemplos me parecen muy importantes, pero también ya decíamos que fuera del feminismo también hay otras luchas, las mujeres han participado en movimientos como las guerrilleras. Y bueno, lo primero que se me ocurre es que rasgando así los movimientos que empiezan en la segunda mitad del siglo XX, pienso por ejemplo en el jaramillismo, que sería donde yo apuntaría al inicio de los crímenes de Estado, y en las narraciones pues aparece esta Epifanía Zúñiga. No sé por qué Rubén Jaramillo tuvo dos esposas con el mismo nombre, pero la segunda lo acompañaba todo el tiempo en la lucha y las mujeres se organizaban para poder participar de alguna manera. También en el asalto a Cuartel Madera, pues están presentes ahí las mujeres a través del cuidado, ¿no? Y quisiera comentar un texto de Nitia Castorano, porque ella menciona que a pesar de que son partícipes, pues tienen que seguir cumpliendo con roles de género. Entonces se limitan a los roles del cuidado, no solamente propio de sus familias, ¿no? Sino también cuando estos guerrilleros desaparecen o son asesinados, pues al final quienes quedan al frente del cuidado del resto son mujeres. Pero también estuvieron las que estuvieron activas en la lucha o que también van a tomar armas, como Montserrat Vallares Valdés, que fue esposa de Salvador Gaitán, que participó en este cuartel del 23 de septiembre del 65, y pues va a ser el inicio de la guerrilla en México. También quisiera traer a colación otro libro que se llama Guerrilleras, de María de la Luz Aguilar Torres, donde retoma muchísimos testimonios de mujeres que fueron participantes de estos movimientos, el por qué les llevaron a tomar las armas, y también ellas mencionan, siempre así como Nitia, que el rol de género está ahí presente, porque se les cuestionaba incluso muchísimo más las decisiones de cómo iban a estar activas políticamente. No era lo mismo que un hombre se fuera o quisiera organizarse con sus compañeros a que las mujeres empezaran a organizarse. Entonces también vemos que ahí hay implicaciones distintas incluso del cuerpo. Y ellas plantean organizaciones desde el alimento, que ya lo habíamos hablado en un capítulo anterior que al final somos también las productoras de esa fuerza productiva que van a tener los hombres para el trabajo o para movilizarse, pues también lo van a hacer estas mujeres dentro de las guerrillas, pero también lo vamos a ver con posicionamientos distintos a la maternidad, al cuidado de las familias, que también me parece muy importante rescatar. Y pues esto va a cambiar un poco en las guerrillas, ya hasta recientemente, en 1993, con la Ley Revolucionaria de Mujeres dentro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entonces, eso va a cambiar un poco la dinámica, porque van a decir, bueno, las mujeres también están dentro de las luchas, tanto armadas como otras clases de organizaciones, y merecen su papel y representación. Entonces, también vemos figuras como las comandantas, como la comandante Ramona, que también me parece muy importante rescatar. Y que también nos han dicho que ellas y sus formas organizativas también son muy particulares, lejos de esta visión colonial o eurocentrista, incluso de cómo se ha tenido, del cómo actuar de ciertas mujeres, incluso enmarcadas dentro de los distintos feminismos. Pero pienso también en que esto que nos estás contando, Nares, no está tan alejada este 2024. Es decir, aún el porcentaje de mujeres que tenemos propiedades así firmado a nuestro nombre es mínimo. Los cuidados siguen siendo feminizados. Y pienso que también a nivel internacional, si desde por allá de inicios de 1930 ya se abogaba por un derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre interrupción legal del embarazo, a 100 años, todavía casi 100 años, no hemos logrado esta realidad para todo el mundo. Es que no lo podemos ver en un sentido como si fuese nada más hacia adelante. Es tremendamente peligroso porque ya la historia nos ha dado ejemplos de cómo puede haber retrocesos. Pensemos en Wade versus Roe, que fue un juicio en los Estados Unidos, donde al final del día se argumenta la propiedad privada y se llega a la conclusión de que las mujeres y personas gestantes son libres de decidir sobre sí mismas, ¿no? Pero que tenemos
recordemos que en años recientes se da una revocación, Wade versus Roe pasa de estar de los 50 estados a ciertos estados con cada una de sus legislaciones, y eso nos habla a nosotras latinoamericanas y caribeñas sobre qué es lo que está pasando. Teníamos una marea verde fortísima desde la Patagonia, porque venía de Argentina, y veíamos a las argentinas incluso a cuestionarse desde los estándares de belleza. Lo que ellas optaron, por ejemplo, por hacer en su cotidianidad era no plancharse el cabello, era dejar que estos cabellos dejaran ser sí mismos, ¿no? Esta idea también de cómo va recorriendo nuestra América Latina y los frentes que tenemos, porque no es de sorprendernos y hay que tener una mirada muy cautelosa cuando hablamos de posiciones políticas tan solo izquierda o derecha, ¿no? Que vemos históricamente, teníamos a las guerrilleras dándolo todo y al final del día la voz pública era de varón. Sí. La razón, el logos era de varón. ¿Y qué estaba pasando entonces con toda la diversidad, ya no solo de mujeres, sino de diversos sujetos políticos que estaban entrando ahí, ¿no? Hay como muchos temas. Ahora, ya que hablamos de la autodeterminación y la educación sexual, salud sexual, autonomía reproductiva, que es un abanico bien amplio, así como un abanico de locomía grandote, de derechos. No nada más es la interrupción legal del embarazo, es comprender incluso la educación sexual, que eso nos debe de alarmar de suyo, porque en México los estándares y los indicadores de embarazos infantiles y matrimonios son tremendamente altos, ¿no? Entonces, hablamos de eso, hablamos también de las personas con capacidades gestantes, hablamos incluso también de los métodos anticonceptivos y de dejar de lado este castigo sobre el disfrute mismo, ¿no? Algo que ya nos venía apuntando Marta Lamas desde los 70s, que empieza a cuestionarse cómo en un país tan tremendamente católico vamos a empezar a dejar que las mujeres decidan. Y si bien ahí hay una pugna muy intensa con la Iglesia, digo, Marta Lamas es de las grandes referentas, pues al final del día tenemos grupos como Católicas por el Derecho a Decidir, donde vemos que ya todas las diversas fuentes de pensamiento en pro de las mujeres y de las sociedades en general vamos apuntando como unos fines comunes. Sí, a mí me gustaría retomar algunas cosas que han comentado ustedes, ¿no? La primera es esta participación velada de las mujeres, que aunque es muy importante en distintos movimientos sociales, históricos e incluso revolucionarios, ha sido invisibilizada y ni siquiera es por falta de fuentes, es por falta de interés, ¿no? Por falta de intención. El caso, por ejemplo, de las mujeres que participaban en la División del Norte, ¿no? Es muy clara su participación, las vemos en todas las fotografías, ¿no? Y están cocinando, están lavando, incluso están portando armas y combatiendo. Sí, pero también se minimiza todas estas actividades importantes porque son cosas de mujeres. Ajá, porque son cosas de mujeres. Indispensables. Pero son indispensables. Sin ellas no avanzaban las tropas, punto. Exactamente, ¿no? Y a Villa le molestaba muchísimo que los hombres fueran con sus mujeres porque decía que retrasaban el avance de las tropas y de la caballería cuando eran ellas las que sostenían la vida cotidiana, ¿no? Y esto es algo muy importante desde la historia social, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿quién sostiene la vida? Nosotras, ¿no? Y también pensando en la vida y en esto del derecho a decidir y las maternidades, yo pienso mucho en Juana Belén Gutiérrez de Mendoza, ¿no? Que es un personaje a quien yo también quiero mucho. Revoltosa. Exactamente, ¿no? Que va a tener muchísimos matices a lo largo de su vida, participó en muchos movimientos. Y algo muy interesante con ella es que ella viene desde abajo. Ella crece como una disidente religiosa en Durango, se casa con un minero, tiene una vida completamente normal del campo, ¿no? Y cuando ella se da cuenta de la situación que enfrentan los mineros en Chihuahua, es que empieza a escribir. Y es la primera vez que la meten a la cárcel. Pero ella fue de las primeras mujeres en crear un club político antiporfirista, habiendo aprendido a leer y escribir por cuenta propia. Entonces es una mujer muy interesante desde su estrato social y cómo ella desde su experiencia actúa políticamente. Y algo muy interesante es esto. Uno, nosotras solemos actuar desde nuestra experiencia vital y desde las cosas que nos impactan. Y la otra es que, hablando de fuentes y de cómo es que tenemos esos registros de cómo activaban o cómo accionaban políticamente las mujeres, es Juana. Cuando a Juana la metían a la cárcel de Belén, como fue muchas veces, de hecho ella no se llamaba Juana Belén, se puso Belén por la cantidad de veces que estuvo en la cárcel, icónica, la registraban con sus hijas. A sus hijas las cuidaban sus amigas y sus compañeras de lucha, pero Juana, a ella era la única a la que registraban. Fulana de tal soltera, 2 hijas.
¿no? A ningún hombre que metían a la cárcel lo registraban con sus hijas, ¿no? Y esto es un indicador también de cómo es que pasa por nosotras la maternidad. Sí, y también para ir cerrando, a mí me gustaría como rescatar esto primero que mencionabas de que hay feminismos y también hay muchas luchas que no siempre son cobijadas o que más bien desde una perspectiva actual no tendríamos que reivindicarlas como feministas, sino hay que reconocer toda la variedad de luchas y participaciones que ha habido históricamente por parte de las mujeres y también de ahí aprender a escuchar otro tipo de movimientos y mejorar el diálogo o mejorar la misma crítica que hay hacia el feminismo para que no caiga en vicios de que se capitalice o de que se tenga una idea que todas debemos de seguir. Más bien la historia creo que nos sirve para dar ejemplos de que respondemos a distintos contextos, que convivimos con el cuerpo de distintas maneras, que somos diferentes y eso es lo importante también. O los ¿no? feminismos que nos hablan. A mí no me habla Hillary Clinton en la conferencia de Beijing del 95 hablando Empowering Women cuando mis realidades de mujeres mexicanas con carencias, de mujeres latinoamericanas son otras, ¿no? Sí. A mí tal vez me hablaría más Domitila Chúngara, otra minera, diciendo, a ver, espérense, las condiciones de las mujeres que trabajamos en las minas estamos sucias, nos vemos así, pero así vivimos. Pero también pensar en, de verdad te está hablando a ti, porque también lo pienso, ¿no? Somos mujeres privilegiadas y estamos, claro. hemos tenido acceso a la educación, tenemos otro tipo de actividades, entonces escuchar justo a mujeres que tienen trabajos aún más pesados o que vienen de otros contextos, otras creencias. También ahorita que hablábamos sobre el aborto, yo diría, para procesos de abortar hay que leer a las mujeres católicas, o sea, es increíble el apoyo que pueden dar, incluso sus experiencias y el cómo te cuentan sus procesos. Hay que aprenderlas a escuchar y también reconocer el lugar en el que estamos, también para hacer esa autocrítica. Y reconocer también el papel y el gran legado que nos han dejado las mujeres negras, ¿no? O sea, el 28 de septiembre, que es el derecho a decidir, es el día por el derecho a decidir, pues se logró por las mujeres afrobrasileñas, ¿no? Y también, o sea, desde hace 30 años se está hablando por el derecho a decidir, desde esta conferencia de Chicago en Estados Unidos, donde fueron también mujeres negras quienes pusieron el tema sobre la mesa, ¿no? Es decir, para nosotras, tener hijes es una forma de imponernos al sistema. Para y reivindicarnos como negras. Exactamente, ¿no? Sí, Tamara, tienes tus pensamientos claros y decisivos. Claro. Y también, ya solo como mi último comentario, sería también aprender a escuchar otros movimientos, como el de las disidencias, y también validar otra clase de experiencias, hablar de las mujeres trans o las personas no binarias. Entonces, creo que de ahí tenemos mucho que aprender o también mucho que criticar, pero también asumiendo un compromiso y no solamente decir, somos feministas y eso ya es todo, sino que conlleva un posicionamiento político muy importante. Desde la cotidianidad, ¿no? Desde lo que haces día con día. Y que muchas veces mujeres y cuerpos gestantes y otras personas que aunque no se coloquen dentro de los distintos feminismos, están luchando también por los derechos humanos y por un mundo más equitativo. Así nos estamos despidiendo de Para No Olvidar. Ustedes, ¿cómo y desde dónde luchan? Cuéntenos a través de las redes sociales. Hasta la próxima.